Berlín, principios de julio de 1945. Desde el final de la guerra en el centro del poder de Hitler, las autoridades soviéticas han determinado el futuro de la ciudad. 2 meses después del final de la guerra, se permite a los británicos y a los estadounidenses entrar en sus sectores acordados. Un equipo de cámaras del director de Hollywood, George Stevens, se aventura en la parte de la ciudad ocupada por los soviéticos en la puerta de Brandeburgo. En la Pariser Platz, los hombres filman por primera vez el Hotel Adlon, gravemente dañado. Antes de la guerra, una de las residencias más de moda en Berlín, fue un hospital militar durante la batalla por la capital. Poco después de la rendición, el edificio se incendió y ha estado inhabitable desde entonces. A la vuelta de la esquina, Unter den Linden, una ruina se está derrumbando. En la puerta de Brandeburgo, George Stevens posa en su jeep, como está acostumbrado a hacer en la fábrica de sueños. Le hubiera encantado estar allí con sus cámaras en la caída de Hitler. Pero a los reporteros aliados no se les permite entrar en Berlín hasta julio para documentar la vida de los derrotados después de 12 años de dominio nazi y 6 años de guerra. El antiguo Boulevard de Berlín vuelve a ser transitable. Las bicicletas son un lujo como medio de transporte. Los escombros están siendo removidos y ordenados por todas partes. Las últimas semanas de la guerra, los bombarderos, los excesos de los conquistadores soviéticos parecen casi olvidados. Todavía no está claro cómo continuarán las cosas, pero dentro de poco más de una semana, las potencias vencedoras discutirán esto en Potsdam. Moscú, 24 de junio de 1945. 6 semanas después de la rendición alemana, la Unión Soviética celebra su victoria sobre la bestia fascista. Aquí, ante los muros sagrados del Kremlin, el país saluda a sus hijos que han regresado de la victoria. Héroes de batalla sin precedentes en todos los frentes de la guerra patria. Desde el mausoleo de Lenin, Joseph Stalin recibe el homenaje de sus súbditos y supervisa el gran desfile del Ejército Rojo en la Plaza Roja. Durante 4 años, el generalísimo exigió todo a su pueblo para expulsar a los invasores alemanes del país. La Unión Soviética sufrió 27 millones de bajas en la Gran Guerra Patria. El Ejército Rojo se celebra a sí mismo y a su victoria sobre Hitler. Los símbolos del régimen nazi se arrojan al suelo frente al dictador rojo listo para la cámara. Stalin está en la cima de su poder. Con la ayuda del Ejército Rojo, consolidará el estatus de la Unión Soviética como superpotencia. Julio de 1945. Un vuelo sobre un desierto de escombros. 50.000 toneladas de explosivos cayeron sobre Berlín durante la guerra. De los edificios de la capital alemana, 48.000 están destruidos, 23.000 gravemente dañados y 172.000 con daños leves. Después de visitar la destruida capital alemana, el mariscal de la Fuerza Aérea Británica Arthur Tedder lo describió de esta manera: Berlín como ciudad está completamente destruida. Las ruinas de lo que una vez fue Berlín deben preservarse como una moderna Babilonia o Cartago, un monumento al militarismo prusiano y a los horrores del régimen nazi. La ciudad está completamente muerta. Conduces kilómetros tras kilómetro a través de ruinas abandonadas y no encuentras nada habitable. Berlín nunca podrá ser reconstruida.
El New York Times, en el verano de 1945, espera que la destrucción de Berlín pueda anunciar el comienzo de una civilización renovada de Alemania. Y un visitante cree que muy pocas personas lamentarían la desaparición de este desagradable parvenu entre las capitales europeas. El periodista estadounidense William Shirer describe Berlín en su diario. ¿Cómo encontrar palabras para describir con veracidad y exactitud el cuadro de una gran capital destruida hasta el punto de ser irreconocible? La imagen de una nación que alguna vez fue poderosa y que ha dejado de existir. La imagen de un pueblo conquistador que hace solo 5 años, cuando me fui de aquí, se comportaban de una manera tan brutalmente arrogante y estaban ciegamente convencidos de su misión como raza superior. En este montón de escombros también hay berlineses con confianza. La periodista Ruth Andreas Friedrich escribe en su diario el 7 de julio de 1945. Toda la ciudad vive en un frenesí de expectación. Uno quiere destrozarse con ganas de trabajar, de tener 1000 manos y 1000 cerebros. Los estadounidenses están aquí, los ingleses, los rusos. Se dice que los franceses también están a la vista. Tal vez ya se hayan mudado a su área de ocupación. No lo sabemos con certeza. Los rumores abundan, se defienden y se desmienten. No importa en absoluto. Lo único que importa es que estemos en el centro de la actividad. En Berlín viven 2.8 millones de personas. Las limpiadoras de escombros dominan el paisaje urbano. Toman piedra tras piedra de las montañas de escombros para la reconstrucción. Un trabajo de limpieza que llevará años, y la mayoría de los hombres han sido asesinados o están encarcelados. En Berlín, en este momento, los camarógrafos del Special Film Project 186 también están en movimiento. El 9 de julio de 1945, el capitán Carter filma estas imágenes de mujeres y niños de Berlín que aparentemente están siendo atendidos. Los refugiados del Este, por otro lado, lo pasan particularmente mal. El periodista estadounidense William Shirer dijo: seres humanos hambrientos sin voluntad, propósito de vida o meta, reducidos a funciones animales como encontrar comida y refugio para pasar el día siguiente con vida. Las raciones son escasas. Los más beneficiados son los obreros y los trabajadores de fábricas insalubres. Esto también incluye a los trabajadores de la cultura y el arte. Luego vienen las categorías de trabajadores de cuello azul y blanco, limpiadoras de escombros y niños. Los que no trabajan solo reciben la cartilla de racionamiento número 5 para los familiares que no trabajan y el resto de la población. En la lengua vernácula se le llama la tarjeta del hambre o del cementerio. El verdadero trabajo del capitán Carter es documentar los daños de las bombas en la capital. En este 9 de julio, se interesa especialmente por los edificios históricos que jugaron un papel especial en el ascenso y la caída de Adolf Hitler. El Hotel Kaiserhof en Wilhelmplatz fue el primer hotel de lujo en el Berlín imperial. En la década de 1920, los operadores simpatizaban con los círculos nacionalistas de derecha. A partir de 1932, Hitler vivió exclusivamente en este hotel cuando visitó Berlín. Desde ahí planeó la toma de Alemania. El 30 de enero de 1933, viajó desde aquí hasta el presidente Hindenburg, quien lo nombró canciller del Reich. El Kaiserhof es una ruina tan grande como el Palacio de los Deportes de Berlín en la Potsdamer Straße. Fue aquí donde Hitler pronunció su primer discurso importante como jefe de gobierno en febrero de 1933, anunciando el aplastamiento del Partido Comunista y declarando que sus consignas incendiarias antisemitas eran doctrina de Estado. 10 años más tarde, el 18 de febrero de 1943, el ministro de Propaganda Joseph Goebbels gritó: ¿queréis una guerra total? 15.000 camaradas fanáticos del partido lo vitorearon y corearon consignas previamente ensayadas.
Bastaron 2 años para que la guerra total llegara finalmente a Berlín. La Cancillería del Reich de Hitler también resultó gravemente dañada en un fuerte bombardeo en febrero de 1945. La artillería soviética hizo el resto. El 1 de mayo, el canciller del Reich, Joseph Goebbels, se suicidó aquí, despejando el camino para la rendición incondicional de la capital. Los soldados del Ejército Rojo se inmortalizaron en el cartel con consignas vulgares. El destino de Adolf Hitler sigue sin estar claro el 9 de julio de 1945. La propaganda alemana había declarado que el Führer había muerto en acción luchando por Alemania contra el bolchevismo hasta su último aliento. Pero esto es una mentira descarada. En el búnker bajo el jardín de la Cancillería del Reich, el dictador se pegó un tiro en la cabeza el 30 de abril. Sus últimos seguidores leales llevaron el cuerpo a la salida del búnker y lo rociaron con gasolina. Exagentes de seguridad pronto testificarán que vieron el incendio desde una torre de vigilancia. Dicen que los restos carbonizados de Hitler y su esposa Eva fueron enterrados en el cráter de una bomba. Pero, ¿qué pasó con los cuerpos? Ya el 5 de mayo de 1945, agentes de los servicios secretos soviéticos encontraron la tumba. En poco tiempo, Hitler pudo ser identificado por sus dientes. Joseph Stalin fue informado, pero el gobernante del Kremlin se guardaba las noticias para sí mismo, porque quiere mantener a sus aliados occidentales en la oscuridad. Con grandes pérdidas, el Ejército Rojo ha capturado el centro de poder de Hitler. Este 9 de julio de 1945, otro camarógrafo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos documenta meticulosamente los agujeros de bala en la arquitectura monumental de Albert Speer, que durante 6 años simbolizó el delirio alemán de invencibilidad. El Ejército Rojo puso fin sangrientamente a esta arrogancia. A lo largo de la conquista de Berlín, los vencedores soviéticos colocaron carteles con lemas de Joseph Stalin. La fuerza del Ejército Rojo consiste en el hecho de que no alberga ni puede albergar el odio racial contra otros pueblos, ni siquiera contra el pueblo alemán, ya que está educado en el espíritu de igualdad de todos los pueblos y razas, en el espíritu del respeto de los derechos de los demás pueblos. Tales palabras son pura burla incluso para los opositores a los nazis, en vista de los saqueos y las innumerables violaciones en las primeras semanas después de la rendición. La periodista Ruth Andreas Friedrich escribió en su diario: Qué poco entienden los políticos entrenados el simple truco de que solo se ganan personas si se les ofrece algo mejor que antes. La muchedumbre aclama al libertador, al salvador del mal. Debido a que se sumaron a su miseria, los habitantes de la zona este odian a los rusos hoy. Los estadounidenses lo harán de manera diferente, los ingleses también. Corregirán los errores psicológicos de la primera potencia ocupante y restaurarán la justicia y la confianza. Un símbolo de esperanza es la casi intacta columna de la Victoria, cariñosamente llamada la Dorada por los berlineses. Se encuentra más allá de la puerta de Brandenburgo, en el sector británico de Berlín, donde ondea la Union Jack desde el 1 de julio. El director de Hollywood, George Stevens, también llevó a su equipo de cámara a Wilhelmstrasse para visitar la Cancillería del Reich de Hitler. Después del llamado Anschluss de Austria y la victoria sobre Francia, los alemanes vitorearon a su Führer aquí. Ahora la mayoría de ellos ya no quieren oír hablar de ello. Estos hombres se alegran de haber sobrevivido a la guerra y de no haber sido llevados a la Unión Soviética. George Stevens tiene un permiso especial de las autoridades de ocupación soviéticas para visitar y filmar el interior del edificio. Los invitados de Estado eran recibidos en la corte de honor. Albert Speer hizo todo lo posible por crear efectos crudos. Cuando los diplomáticos vean esto, aprenderán a temerlo. Se dice que Hitler le dijo una vez a su arquitecto:
El director de Hollywood también está interesado en el paradero del dictador. Que el cuerpo fue quemado aquí en el jardín es solo un rumor en este momento. Lo cierto es que Joseph Goebbels y su esposa Magda se quitaron la vida aquí. Sus cuerpos carbonizados también fueron recuperados aquí por el servicio secreto soviético. Pero en este caso, la propaganda de Stalin ya había informado al público mundial sobre el hallazgo. George Stevens conduce con su equipo a los lugares de interés del pasado imperial de los alemanes. En el Monumento Nacional al Kaiser Guillermo I, los reporteros estadounidenses se encuentran con un gran grupo de soldados del Ejército Rojo. Los soviéticos ya han hecho que un prisionero de guerra alemán sea trasladado desde Moscú al jefe de policía de Berlín en mayo. Y gracias a la actitud antifascista de Paul McGrath, controlan las unidades policiales recién creadas. Una de las tareas es combatir el tráfico en el mercado negro. Justo en la puerta de Brandeburgo se encuentra el mercado negro más grande del Berlín ocupado. El lugar es ideal para los negocios ilegales porque el Tiergarten está cerca y el sector soviético comienza a solo unos metros de distancia. Muchos berlineses venden sus últimas pertenencias que sobrevivieron a la guerra de bombardeos por comida. Oficialmente, las autoridades aliadas desaprueban el comercio de trueque y ocasionalmente intentan tomar medidas enérgicas contra él con incursiones. Los aliados occidentales desconfían de la policía del McGrath desde el principio, sospechando con razón que los hombres son el brazo extendido de los funcionarios comunistas que ya han llegado a Berlín desde el exilio soviético a principios de mayo. El Partido Comunista de Alemania, prohibido por los nazis, ya fue readmitido por los soviéticos el 11 de junio de 1945. A la mayoría de los berlineses todavía no les importa. No están interesados en el conflicto que surge lentamente entre las potencias vencedoras, sino en la lucha diaria por la supervivencia. El 10 de julio de 1945, el capitán Carter del Special Film Project 186 filma esta escena de mujeres limpiando montañas de escombros por 72 pfennigs la hora y una mejor cartilla de racionamiento. Cada ladrillo que aún sea utilizable a medias será la base de nuevas viviendas para la población de Berlín, que está compuesta en su inmensa mayoría por mujeres y niños. El 10 de julio de 1945, la periodista Ruth Andreas Friedrich reflexiona en su diario sobre el futuro político de Alemania. Quizás parte de nuestra desgracia se deba al hecho de que tenemos muy pocas personalidades. Cada nación está naturalmente dotada con aproximadamente el mismo porcentaje, 10% de líderes contra 90% de liderados. Es decir, entre 60 millones de alemanes, unos 6 millones de todas las clases que piensan independientemente, actúan independientemente, juzgan independientemente, frente a 54 millones que son indiferentes, inmaduros y básicamente seguidores. Después de los últimos 25 años, ¿qué ha quedado de este precioso 10%? Las notas del camarógrafo Carter dicen que los padres de este niño están muertos y que el niño de 9 años está buscando a su hermano mayor. Interminables viajes de refugiados pasan por la ciudad en ruinas, cientos de miles de personas que han llegado de Oriente con sus pocas posesiones. Debido a que Berlín ya está superpoblada, la mayoría de ellos tienen que seguir adelante. Los que viven en Berlín tienen que improvisar todos los días. El agua es un bien preciado.
El suministro sigue siendo proporcionado por bombas públicas, pero parte del agua subterránea está contaminada y conlleva el riesgo de contraer disentería o tifus. Incluso las personas más acomodadas aparecen en las calles y pasean por Berlín con bonitos vestidos de verano, en busca de trabajo, productos de trueque o un piso. Muchas de las casas y villas no destruidas en los suburbios de Dahlem, Zehlendorf o Charlottenburg han sido requisadas por los británicos y los estadounidenses para albergar a las tropas de ocupación. Ruth Andreas Friedrich escribe en su diario: Nuestros soldados también han evacuado viviendas en Rusia y Francia, solo que es mucho más amargo cuando le sucede a uno mismo. Los evacuaron en pocas horas. Apenas les permitieron llevarse las cosas más necesarias. Cuando los evacuados cierran la puerta de su casa, pueden darla por perdida. Al igual que con los bombardeos, los afectados son elegidos sin importar quiénes sean, ya sea un oponente nazi o un colaborador. Sea rico o pobre, quien tenga que salir, tiene que salir. Y tiene que buscar donde pueda un lugar nuevo para vivir. Los que fueron bombardeados durante los últimos años de la guerra conocen esta situación. En las ruinas todavía se pueden ver las inscripciones con nuevas direcciones de familiares o amigos. Muchos pisos tienen daños por bombas, pero aún se pueden usar. Si falta la fachada, la vida familiar se desarrolla frente al público. Por la noche, la gente tiene que tener cuidado de no caerse en la oscuridad. Calles enteras, en cambio, son inhabitables. Este 10 de julio de 1945, el capitán Carter captura imágenes para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El verde de los árboles de la calle no permanecerá por mucho tiempo. La mayoría de ellos ya se talan en otoño como combustible para el invierno. Aunque la mayoría de las calles han sido despejadas, casi no hay tráfico en la antigua metrópolis. Solo unos pocos vehículos particulares están matriculados. La mayoría de los coches anchos fueron confiscados para la Wehrmacht o más tarde por los vencedores. Y así la gente espera pacientemente los pocos medios de transporte público, como aquí en Alexanderplatz, en el sector soviético, donde hay conexiones regulares de tranvía a los distritos exteriores. Incluso una línea de autobuses ha vuelto a estar en servicio desde principios de julio. George Stevens ha ido al Reichssportfeld, donde se permitió a la Alemania nazi organizar los Juegos Olímpicos de verano de 1936. Al principio, Estados Unidos quería boicotear el evento, pero cuando el régimen accedió a permitir que los atletas judíos compitieran, los funcionarios estadounidenses cedieron. Jesse Owens, un atleta negro con 4 medallas de oro, se convirtió en la superestrella de los Juegos, para disgusto del Führer. No solo en los Estados Unidos, sino también en Alemania, mucha gente esperaba que los Juegos Olímpicos fortalecieran la voluntad de paz del dictador. Pero pronto se demostró que esto era una ilusión ingenua. El sitio ha estado en el sector británico desde la llegada de los aliados occidentales. Los nuevos maestros volvieron a poner en funcionamiento inmediatamente el Estadio Olímpico de Natación para sus soldados. Para los alemanes, por supuesto, la natación está prohibida. George Stevens y su equipo también hacen un viaje a Wannsee, donde solo unos pocos bañistas se divierten en julio de 1945. Son soldados de ocupación y sus compañeras, que ignoran manifiestamente la prohibición de la confraternización.
La relación entre los soldados de las potencias vencedoras todavía parece estar despejada aquí. El interés por las Fräuleins alemanas los une. A los alemanes no se les permite entrar en la playa, pero están encantados de hacer una excepción con las jóvenes atractivas. Incluso hay un campo de golf en el club de la playa de la segunda división blindada de Estados Unidos, el Hill on Wheels. Bajo el mando del general George S. Patton, la unidad se ha abierto camino desde Normandía a través de las Ardenas hasta Alemania y ahora está estacionada en el sector estadounidense de Berlín. Policías alemanes han despejado la plaza en la puerta de Brandeburgo para un gran desfile de los británicos. Los hombres llevan uniformes que estaban en servicio antes de 1933. Especialmente en el sector soviético, la policía no es demasiado exigente con su pasado. Los hombres entrenados por los nazis también están lealmente al servicio de los nuevos amos. El 12 de julio de 1945, los soldados de las ratas del desierto británicas marchan a través del eje este-oeste de Hitler hasta la puerta de Brandeburgo. Los camarógrafos del Special Film Project 186 están en el lugar para filmar el espectáculo especial. La séptima división acorazada británica se distinguió sobre todo en las batallas de la campaña de África, liberando Trípoli y Túnez en 1943. Cruzó el Rin en marzo de 1945 y participó en la ocupación de Hamburgo. La frontera entre los sectores británico y soviético pasa justo por aquí, por lo que esta plaza es el lugar ideal para celebrar la victoria conjunta sobre la Alemania nazi. Pero los berlineses perciben muy claramente que están apareciendo grietas en la hermandad de armas aliadas. La periodista Ruth Andries Friedrich escribe en su diario: No parecen amarse entre sí nuestras fuerzas de ocupación aliadas. No hay que dejar que esto se haga ruidoso. Si insinuamos cautelosamente a los estadounidenses y a los ingleses que podría haber habido dificultades con la ocupación rusa, sus semblantes se vuelven fríos como el hielo. El mariscal de campo Bernard L. Montgomery, comandante en jefe de las fuerzas de ocupación británicas, ha llegado desde su cuartel general en Westfalia Oriental para presentar al vencedor de Berlín con una alta orden del mérito británica. El mariscal Georgy Zhukov. Apariciones conjuntas como esta tienen como objetivo engañar al público sobre el verdadero estado de las relaciones entre los aliados. El director de Hollywood, George Stevens, también ha venido a Berlín con su equipo para documentar la próxima conferencia de los vencedores. Churchill, Roosevelt y Stalin se habían reunido por primera vez en Yalta. Tras la muerte del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman se ha convertido en su sucesor. Los tres grandes se reúnen en Potsdam para discutir el futuro de Alemania. Aunque Truman ve con preocupación que el Ejército Rojo controla casi toda Europa del Este, sigue creyendo en un futuro para la coalición anti-Hitler con la Unión Soviética. En el sector británico, George Stevens filma a una unidad del Ejército Rojo marchando por el Tiergarten. Su presidente expresa en estos días la creencia de que los rusos seguirán siendo amigos de Estados Unidos. Aunque los incidentes entre soldados estadounidenses y soldados del Ejército Rojo siguen ocurriendo en Berlín, Truman no ve ninguna razón en este momento para no dar la bienvenida a su amistad y darles la nuestra.
14 de julio de 1945. El capitán Carter del Special Film Project 186 filma este metraje en Pariser Platz, que es parte del sector soviético. ¿Cuál será el futuro de una Alemania destruida, derrotada y ocupada? Tarde o temprano, la Unión Soviética extenderá su influencia más hacia el oeste. ¿Cuenta Joseph Stalin con la retirada de las tropas norteamericanas de Europa como había anunciado Roosevelt en Yalta? ¿O se apegarán los británicos, los estadounidenses y los franceses a su plan de reconstruir el país y educar a los alemanes para que se conviertan en demócratas? Después de todo, el presidente nunca tomó en serio la idea del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, de hacer de Alemania un país agrícola sin industria pesada. El adversario de Morgenthau, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson, convenció a Truman con la opinión de que la única esperanza de un futuro estable en Europa era una Alemania económicamente fuerte y productiva. En su diario escribe sobre una conversación con Truman a mediados de mayo de 1945. Castiga severamente a sus criminales de guerra. Quítale las armas para siempre. Supervisen la acción del gobierno hasta que la generación educada por los nazis haya abandonado el escenario. Pero no les priven de la posibilidad de construir una Alemania contenta al final, interesada solo en los métodos no militares de civilización. Esto es exactamente lo que espera Ruth Andrees Friedrich. Que 4 potencias mundiales se encontrarán en nuestras ruinas y que demostraremos a los representantes de estas potencias mundiales cuán serios somos en nuestro celo, cuán ilimitadamente serios en el esfuerzo por enmendar y elevarnos. Berlín funciona a toda velocidad. Si somos comprendidos y perdonados ahora, todo se logrará con nosotros. Todo. Que renunciemos al nazismo, que encontremos lo nuevo mejor, que trabajemos y seamos fundamentalmente de buena voluntad. Nunca antes habíamos sido tan maduros para la redención, tan cansados del temor, del miedo y de la injusticia. Ojalá nuestros vencedores cumplan las promesas que nos han hecho. El aeropuerto de Tempelhof fue uno de los primeros grandes proyectos del Tercer Reich. Cuando se inauguró en 1941, la monumental instalación fue considerada el edificio con una superficie más grande del mundo. Sin embargo, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se hizo cargo del sitio el 2 de julio de 1945, el trabajo de limpieza no estaba completo. Así, en la tarde del 15 de julio de 1945, 3 aviones de transporte C-54 aterrizan en el aeródromo militar británico de Gatow. Lleva a bordo la delegación estadounidense que el presidente de Estados Unidos llevará a la conferencia de Potsdam. Es 4 veces más grande que la delegación que viajó a Yalta en febrero. El tristemente célebre fiscal de los juicios estalinistas, Andriy Vyshynski, y el embajador soviético Andriy Gromyko saludan al secretario de Estado estadounidense, James Burns. Varios generales y oficiales de enlace acompañan al presidente, además de guardias de seguridad del servicio secreto, cocineros navales y médicos militares para garantizar el bienestar de Truman. El general estadounidense George Marshall es uno de los defensores de una rápida reconstrucción con ayuda estadounidense. En 1948 iniciará el Plan Marshall para Europa, que lleva su nombre. Entonces, Truman también abandona su avión. En una carta a su madre y a su hermana antes de salir de Washington había escrito: Tengo un maletín lleno de información sobre conferencias anteriores y sugerencias sobre lo que debería hacer y decir. Ojalá no tuviera que ir allí.
Potsdam ha estado sellada por puestos de control soviéticos durante días. Frente a la villa de una editorial alemana en Babelsberg, llamada Pequeña Casablanca, el presidente Truman recibe al primer ministro británico en la mañana del 16 de julio de 1945. Estas escenas son filmadas por Kirk B. Lawton, quien forma parte de la delegación estadounidense. Winston Churchill es un jefe de gobierno provisional porque perdió las elecciones a la Cámara de los Comunes el 5 de julio. Cree que Truman no puede compararse con su difunto predecesor, pero está impresionado desde el principio por la tremenda determinación del presidente. Aparentemente, Truman es menos entusiasta, como revela su diario. Me dijo un montón de tonterías sobre lo grande que era mi país, lo mucho que amaba a Roosevelt y lo mucho que me querría a mí. Creo que podemos llevarnos bien si él no me endulza demasiado. George Stevens conduce con su equipo por la autopista hasta Potsdam. En el camino, filma a los berlineses que al parecer han conseguido comida en el campo circundante. En su diario, Ruth Andries Friedrich espera noticias positivas. Esta noche se anunció en la radio que Stalin, Truman y Churchill habían llegado para una conferencia conjunta. Lo que ha sucedido hasta ahora tenemos que aceptarlo como la secuela de la guerra, incluyendo las violaciones, los saqueos y las confiscaciones. La reunión de los tres grandes establecerá el orden, preparará el terreno para que florezca el bien. El equipo de cámaras de George Stevens está filmando en la antigua ciudad de los Reyes Prusianos, ahora en la zona de ocupación soviética. Stalin se ha negado a entrar en Berlín. Las tumbas de los soldados soviéticos atestiguan el hecho de que Potsdam no fue abandonada por la Wehrmacht sin luchar. Debido a los invitados de Estado, el Ejército Rojo desfila por la ciudad con más frecuencia. Esto trae malos recuerdos, especialmente para muchas mujeres. Más tarde, el 8 de mayo de 1945, una mujer de Potsdam escribió: ¿Cuánto habíamos anhelado este fin? Pero, ¿habíamos llegado ahora a un estado que pudiéramos llamar paz? No habíamos imaginado que la ocupación soviética fuera tan mala como ahora parecía. Ahora bien, lo que a veces habíamos dicho en broma durante los últimos meses de la guerra se había convertido en realidad. Disfrutad de la guerra, la paz será terrible. Aunque Potsdam fue golpeada gravemente por bombardeo estadounidense en la primavera de 1945, a los ojos de Stalin era adecuada para la Gran Conferencia. Está en territorio ocupado por los soviéticos y puede estar mejor protegido que Berlín. Los magníficos edificios de la época prusiana, como el Nikolai Kirche de Karl Friedrich Schinkel, también están dañados. Las decisiones de la próxima conferencia marcarán la vida de los alemanes durante décadas. Representantes de los medios de comunicación de toda Europa han llegado para cubrir el gran evento. El equipo de Stevens presenta con orgullo el pase ruso para el coche. El director de Hollywood tiene una acreditación para el gran evento. No está claro si finalmente se le permitió filmar allí en blanco y negro. Así que estas escenas siguen siendo las últimas tomas en color de George Stevens antes de su regreso a Estados Unidos. ...17 de julio de 1945... Antes del inicio de la conferencia, Stalin presenta sus respetos al presidente estadounidense. Kirk B. Lawton filma con su cámara. Truman describirá más tarde al hombre más poderoso del mundo como amistoso, bondadoso y profesional, como honesto e increíblemente inteligente. En la reunión, el secretario de Estados Unidos, Burns, pregunta casualmente al dictador soviético si sabe algo sobre el paradero de Hitler. Stalin afirma que Hitler sigue vivo y escondido en España o Argentina.
La sede de la conferencia de Potsdam es el Palacio Cecilienhof, donde el príncipe heredero alemán y su familia residieron antes de 1918. A Lawton se le permite filmar desde la galería. Un equipo de cámara ruso, por otro lado, filma en color de 35 milímetros. Oficialmente, la Unión Soviética sigue siendo neutral con respecto a Japón, por lo que el primer tema en la mesa de negociaciones es la Guerra del Pacífico. Stalin ya le ha señalado a Truman durante la conversación matutina que pronto declarará la guerra a Japón. A continuación, Stalin, Truman y Churchill discuten el trazado de fronteras en la Europa posguerra, el pago de reparaciones y la administración de la Alemania ocupada. Rueda de prensa de los tres grandes en la terraza. Truman está de buen humor porque ha conseguido un instrumento militar con potencial amenazante justo a tiempo para el inicio de la conferencia. En una base militar de Nuevo México, la primera prueba de armas nucleares de la historia ha tenido éxito. Ha comenzado una nueva era que pronto se llamará la Guerra Fría. El Special Field Project 186 termina su trabajo de un mes en Alemania con imágenes aéreas de la destrucción de Berlín. Se han filmado alrededor de 80 horas de metraje. El material único desaparecerá durante décadas en un depósito de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No hay dinero para editar un documental a partir de ella. En Potsdam, los vencedores acuerdan que Alemania no será dividida. Occidente acepta la demanda de Stalin de la separación de Prusia Oriental y las áreas del este de los ríos Oder y Neisse. El país debe ser completamente desarmado y desmilitarizado. Los alemanes deben pagar reparaciones. Los criminales de guerra deben ser juzgados por un tribunal militar internacional. Ruth Andries Friedrich es optimista. Grandes titulares en los periódicos. El Acuerdo de Potsdam. Política común en todas las zonas de ocupación. Acuerdo sobre el orden de paz en Europa. Tomó una carga de nuestras mentes, así que no hubo una nueva guerra. Construcción común y orden común. El comunicado final subraya: los estadistas abandonan la conferencia con la renovada confianza en que los gobiernos y los pueblos de sus países, junto con las demás naciones, harán el establecimiento de una paz justa y duradera. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. El presidente estadounidense no está tan seguro de sí mismo. Al ver la destrucción en Berlín, Truman quedó completamente conmocionado. El 16 de julio de 1945 escribió en su diario: "Pensé en Cartago, Baalbek, Jerusalén, Roma, la Atlántida. Pensé en Escipión, Ramsés II y Gengis Khan. Espero algún tipo de paz. Pero temo que las máquinas estén varios siglos por delante de la moralidad. Solo cuando la moralidad se haya puesto al día, ya no habrá necesidad de tal destrucción".